Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios en el divino querer. Continuamos con meditaciones divinas en este volumen 1. Hoy con el capítulo número 22 bajo el título Una nueva cruz durísima para Luisa. La sujeción como víctima a la potestad de los sacerdotes. Sufrimientos penosísimos que tuvo que soportar por parte de ellos. Una mañana, entre otras, el Señor, después que recibí la Santa Comunión, me dio a entender que el día sería sorprendida por el estado de adormecimiento total, ya que me invitaba a hacerle compañía participando de las penas que sufría por las ofensas de los hombres malvados. Y yo, sabiendo que el confesor no estaba en la ciudad, le dije enseguida: mi buen Jesús, si quieres comunicarme tus penas, tú mismo deberás tener la bondad de hacerme recobrar, pues en caso contrario, la familia no podrá enviar por el confesor, porque éste se encuentra en el campo. Recordemos que Luisa quedaba en estado de petrificación, y solo con la bendición de un sacerdote ella podía volver. Y ella sufría mucho por esto, porque tenían que ir a buscar a un sacerdote que muchas veces se negaba a ir. Mi buen Jesús, si quieres comunicarme tus penas, tú mismo deberás tener la bondad de hacerme recobrar, pues en caso contrario la familia no podrá enviar por el confesor, porque éste se encuentra en el campo. El Señor Todo me dijo: hija mía, tu confianza debe estar puesta toda en mí. Estate tranquila y enteramente confiada y resignada, porque la una y la otra puesta en mí vuelven el alma luminosa, haciendo que las otras pasiones estén en su puesto. De modo que, atraído yo por aquellos rayos de luz comunicados por mí mismo, tomo posesión del alma y la plasmo toda en mí, para hacerla vivir de mi misma vida. No pude oponer mis palabras a las suyas, y por eso tuve que resignarme a la santa voluntad, y ofrecí la comunión, ya hecha como la última de mi vida, dando pues el último adiós a Jesús en el sacramento. Salí de la iglesia y, si bien resignada, sentía no obstante cierto desconsuelo en mí, pensando en lo que estaba por sucederme. Por eso, todo ese día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me comunicara nueva gracia, para hacerme recobrar en caso de que estuviese por perder los sentidos. Y de hecho, ese mismo día fui sorprendida por aquel estado mortal, que me resultó demasiado amargo, porque con una cruz nueva y pesadísima me encontré reducida a este estado, cruz que yo misma juzgo y estimo como la más grave y pesada de cuantas he debido sufrir hasta este momento. Mientras entré en este estado de mortal sufrimiento, me resigné del todo a hacer la voluntad de Dios y a disponerme a bien morir. La familia, entre tanto, viéndome en este estado y que sufría tanto, trató de enviar por otro sacerdote, que tal vez podría tener la caridad de hacerme recobrar. Pero quién por una razón, quién por otra, casi todos a quienes se les pidió cooperar rehusaron venir a casa. Y así tuve que pasar la friolera de 10 días en esa continua petrificación de vida mortal, pero sin morir. Finalmente, al 11º día, se presentó el confesor con quien me había ido a confesar para la primera comunión, cuando yo era todavía pequeña, que este sacerdote fue de Michel de Benedictus. Este vino y me hizo recobrar, como la otra vez me había hecho volver en mí mi propio confesor. En esta recuperación comprendí dos cosas. La una, que no era la santidad solo la del sacerdote, la que me hacía recobrar los sentidos, sino sobre todo la potestad dada por Dios al sacerdote como su ministro. Y la segunda cosa que aprendí fue el advertir los designios de Dios sobre mí, que era para involucrarme en la red subjetiva de sus ministros. Desde aquí tuve una larga guerra de parte de los sacerdotes
Y hubo en efecto quien dijo que todo mi estado era una ficción, y esto para hacerme tener por santa, quien decía que yo era merecedora de palos, y así no tendría ya que caer en este estado de verdadero fingimiento, quien me creía endemoniada y quien decía muchas otras cosas más, no hablar de las cuales es siempre bueno. Y por eso yo no sabía cómo proceder, ya que si la familia, para no hacerme padecer tanto en este estado, consideraba su deber ir en busca de algún sacerdote, para hacerlo venir. Dios sabe a cuántos extraños rechazos se vio sometida, al punto que ya no podía más, en especial mi pobre madre, que por mí ha derramado un río de amarguísimas lágrimas. En cuanto a mí callo, solo digo que el Señor perdone a todos los que me han dado motivo de mayor sufrimiento y recompense sepulcralmente a los que han sufrido conmigo, especialmente a mi madre. Imagínese, pues, cuál amarga me ha resultado esa sujeción, que para recobrarme deba tener la absoluta necesidad del sacerdote. Sabe Dios cuántas veces le he rogado, derramando amarguísimas lágrimas, que me liberara de tanta dolor sujeción a su ministro. Y cuántas veces le he resistido cuando estaba por pedirle el estado de víctima, deseando que aceptara sobre mí sus acerbísimas penas. Entonces más que nunca me hacía violencia en mí misma para resistir, diciéndole a mi buen Jesús: Señor, aceptaré el estado de víctima al que tú me llamas, cuando me hayas prometido que tú mismo me harás recobrar sin la venida del sacerdote. De lo contrario, no quiero someterme a un juego tan pesado. Y resistí así cuanto pude hasta el tercer día. Pero ¿quién puede resistir a Dios si Él lo quiere incondicionalmente? En los 3 días de resistencia opuesta hacia mi Dios, muchas veces salía con estas expresiones contra sus promesas, diciéndole con cálidas y amargas lágrimas: Señor, tú ya no cumples tu palabra dada, como decías que todo se desarrollaría entre tú y yo sola, y ahora quieres hacer intervenir a un tercero para hacerme recobrar, con lo cual estaré obligada a hacer conocer lo que pasa entre tú y yo, y decir que esto no es susceptible de suceder cuando tú me pones en condición de no poder recobrarme. ¿No has notado los tantos rechazos extraños y las humillaciones que la familia ha tenido que sufrir injustamente de los sacerdotes, que no nos creen nada? Se puede ciertamente prescindir de ellos, y así estaremos contentos, es decir, contenta yo, al aceptar tus sufrimientos sobre mí cuantas veces lo quieras, y al mismo tiempo más contento tú, que me harás recobrar cuando quieras, y así no podrás estar descontento de mí. Pero por más que yo decía, Jesús callaba y, fingiendo escucharme, parecía querer acceder en todo lo que según yo era justo y santo. Pero en cambio vino a decirme: hija mía, no temas, yo soy el que da las tinieblas y el que da la luz. Ahora ha sido el tiempo de las tinieblas, pero el tiempo de la luz vendrá pronto. Sabe además que mi costumbre es manifestar mis obras por medio de los sacerdotes. A ellos les he dado el poder de conocer bien, juzgar y animar al alma a proseguir sin perplejidades. Si toda está según el criterio de la revelación, o bien hacer suspender y dejar todo lo que se juzgue, no estar conforme al criterio de estas revelaciones. Es inútil decir que ante las palabras de Jesús debí callarme y sumisamente sujetarme sin más a su expreso querer. Pero puedo callar ahora a quien estoy obligada a manifestar todo un precepto de obediencia. Cuántas extrañezas y contradicciones he debido soportar por el curso de alrededor de 4 años. Fueron hasta la edad de unos 20 a 21 años, más o menos. Y esto se ha dicho porque así se me ordena, y no para reprobación de los sacerdotes, que en este periodo me sujetaron a pruebas durísimas. Basta decir que se llegó a hacerme estar en el estado de sufrimientos, de inhabilidad y de inmovilidad,
y de petrificación hasta 18 días continuos, y algo así, lo que fue para mí verdaderamente estado de muerte, sin morir. Ya que inhabilitada para cualquier movimiento, no podía tomar ni una gota de agua, ni satisfacer las necesidades naturales en una palabra. Fue darme todavía viva en manos de los sacerdotes, que a su voluntad y a mi despecho me hacía estar viva en estado de verdadera muerte. Dios solo sabe lo que pasé en aquellos 4 años de verdadero martirio. Cuando algún sacerdote tenía a bien llamarme a la vida, no usaba conmigo la caridad de decirme, ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino más bien represiones y reprimendas, como las que se hacen a veces a los caprichosos y a los desobedientes, que actuando a su propio talante, luego se han encontrado en la vía del mal. Aquí nos enseña Jesús a través de Luisa la obediencia a la iglesia. Cómo ella sufría tener que venir muchos sacerdotes que muchas veces se negaban y la regañaban. Pero ella seguía cumpliendo la voluntad de Dios. Por la gran potestad que ha dado el Señor a los sacerdotes, no nos debemos fijar lo que hacen, sino en el poder que Dios les dio a cada uno de ellos, la potestad que les dio. Solo un sacerdote podía, con la bendición, sacarla de esa petrificación. Lo importante que es la bendición de un sacerdote. Cada vez que vamos a misa, muchas veces vamos a la Eucaristía y muchos se van sin recibir la bendición. Y lo importante que es la bendición del sacerdote, que es la bendición de Dios mismo. Queridos hermanos, gracias por haberme acompañado más en estas meditaciones. Que Dios me los bendiga, que Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, ruegue por nosotros y nos haga verdaderos discípulos del reino del divino querer.